como estudiamos juntos el Evangelio según San Mateo. Y habíamos hablado acerca, fue una parte que era un poco extensa, la genealogía de Jesucristo. Así empieza el libro de Mateo, ¿no? El libro de Mateo empieza con la genealogía de Jesucristo. Y vamos a ver que empieza así, refiriéndose a toda la familia de Jesús, desde los tiempos de Abraham, pasando por David y siguiendo por todos los antepasados de Jesús. Fulano, que era hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Y recorrimos más o menos 1800 años de historia, 1800 años de genealogías, hasta llegar desde Abraham hasta Jesús. Porque habíamos comentado que Mateo quería dejar bien demostrado que Jesucristo es el Mesías, el Rey de Israel. Y para demostrar eso, tenía que demostrar que Jesucristo es descendiente de Abraham, el cual recibió la promesa de que un heredero, alguien de su simiente, sería el que sería bendición para todas las naciones de la tierra, incluidos nosotros. Y que el Mesías también tenía que ser descendiente del rey David, el rey David a quien Dios le había prometido que un descendiente suyo se sentaría sobre el trono de Israel para siempre, por toda la eternidad. Entonces Mateo hace esa demostración y vimos toda la genealogía completa. Y continuamos viendo hechos que son realmente históricos, porque ahora Mateo continúa hablándonos acerca del nacimiento de Jesucristo. ¿Y por qué habrían de hablar acerca del nacimiento de Jesucristo? Es para que tengamos la completa certeza de que el Hijo de Dios, el Hijo del Creador del universo, ingresó a la historia de la humanidad en un momento determinado. Nosotros conocemos por estudios o por cultura general o por el colegio, conocemos que la historia mundial, la historia universal, se divide en dos partes, ¿no es cierto? Antes de y después de. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién es ese personaje tan importante como para que toda la historia universal se divida así, en antes de Cristo y después de Cristo? Entonces, el día de hoy vamos allí a Mateo capítulo 1, ahora nos corresponde a partir del versículo 18. Y vamos juntos allí. Mateo 1, 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Primero se nos menciona que María estaba desposada con José, pero antes que se juntasen, había concebido del Espíritu Santo. En esos tiempos se acostumbraba a que una pareja se comprometiera y ese compromiso fuera tan serio que ya se hablaba de marido y mujer, de esposos, pero todavía no estaban viviendo juntos. Habían sido realmente comprometidos. Pero ese compromiso era sólido y fuerte, tan sólido y fuerte que ya era indivisible. Ya no se podía deshacer ese compromiso. Y en las leyes judías contenidas en la ley de Moisés, si habían casos graves, se permitía la carta de divorcio. Pero noten, María estaba desposada con José, pero aún todavía no se habían juntado, pero ya estaba comprometida. Pero dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Que se juntasen significa que ya en breve iban a empezar a tener vida conyugal, que ya iban a empezar a vivir juntos como marido y mujer. Pero noten, en el caso de María y José vemos que ya estaban comprometidos, que ya estaban desposados y todavía no se habían juntado. En la vida común y corriente, nosotros vemos muchas veces en el mundo que nos rodea, que acostumbramos a hacerlo al revés. Y muchas personas tienen por costumbre hacerlo al revés y se ve normal en nuestra sociedad. Las personas primero se juntan y muchas veces sin compromiso inclusive. Y muchas veces hay eso que lo recibimos como algo normal y lo vemos como normal también porque es la costumbre. Muchas personas lo hacen, parejas de enamorados, parejas de novios, a veces dicen, no, ¿para qué casarnos? ¿Para qué obligarnos con un papel? Simplemente hay que probar, hay que ver cómo te va con uno y si no te va bien, a ver, probamos cómo me va con otro. Y muchas veces se juntan y empiezan a tener vida conyugal y a veces vida de casados y se adelantan a tener un compromiso.
Pero ¿cuál es el modelo bíblico? ¿Cuál es el modelo de Dios para los seres humanos? No es que Dios es malo y quiere fastidiarnos la paciencia, o que quiere hacer que nos amarremos con una persona que no es la apropiada. Primeramente, Dios es el que ha creado al ser humano, y es Dios el que ha diseñado todas las cosas, y todo lo que Dios diseña, lo diseña bien. Y desde el principio, cuando leemos el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, vamos a ver que Dios crea al hombre y a la mujer, y que Dios crea también el matrimonio. Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ahí está ya el matrimonio establecido por Dios. Una sola carne. Entonces, el modelo de Dios para los seres humanos es que disfruten de una vida conyugal donde van a gozar plenamente del encargo que Dios nos ha dado, tanto como para continuar con la especie humana, para unirnos un hombre y una mujer y procrear otros seres humanos, pero además para disfrutarnos el hombre y la mujer también mutuamente en una relación de pareja. Pero eso Dios lo ha establecido para que funcione dentro del matrimonio. Entonces, muchas veces la costumbre social ha hecho que las personas se junten, a veces sin compromiso, o a veces con un compromiso, pero que no han tomado todavía el paso de casarse formalmente, ya sea en civil o luego en una ceremonia. Pero cuando se dan esas circunstancias, en el mundo todo el mundo lo va a ver normal. Pero cuando empezamos nuevamente a aprender los principios que están contenidos en la palabra de Dios y lo que Dios quiere para con nosotros, con amor debemos enseñarnos unos a otros que en el modelo de Dios las parejas pueden hacer una vida conyugal cuando están casadas. Si las parejas no están casadas, no deben hacer vida conyugal. No es normal y no está bien que los novios o los enamorados tengan un tipo de vida conyugal o que tengan un tipo de relación que va más allá en la intimidad. No es apropiado, no es la voluntad de Dios y además es pecado. Toda actividad de hombre-mujer fuera del matrimonio, toda actividad de hombre y mujer fuera del matrimonio es fornicación y es pecado y no es agradable a Dios. Y no lo decimos para ser cargosos, sino al revés, para que tengamos vida y vida en abundancia y plenitud de gozo. Entonces, haciendo las cosas en el lugar apropiado. María era muy jovencita cuando estaba desposada con José, no se sabe la edad exacta, pero muchos historiadores, muchos comentaristas piensan que probablemente María tendría entre 14 a 16 años cuando estaba desposada con José, comprometida, y que ya se iría pronto a unir con su esposo para tener una vida conyugal. Pero dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es concebir? Concebir es que se inicie dentro de ti una vida humana. Es un milagro de Dios. Es el hecho de que Dios nos permita tremenda bendición de participar con Él en su creación. Él es el creador, pero permite que un hombre y una mujer se unan y que por medio de esa unión haya una concepción. La concepción es el instante en el cual se forma una vida humana. Antes del momento de la concepción todavía no hay una vida humana. Hay una célula, una celulita del varón, una celulita de la mujer, pero antes de la concepción todavía no hay vida humana. Pero cuando se une la celulita del varón con la celulita de la mujer, entonces ahí hay concepción y a partir de ese momento es vida humana. En el mundo hoy en día quieren enseñarles, incluso a los niños desde la escuela, de que cuando después de la concepción esa celulita es tan pequeñita que todavía no se puede considerar una vida humana, que de repente más adelante. Pero en algunas leyes, en algunos países que son demasiado liberales, no le consideran los mismos derechos de un ser humano ni siquiera a un bebé con 9 meses de gestación. Consideran que después de los 9 meses y después que nace, recién tiene plenamente todos sus derechos constitucionales. Es lo que le escuché últimamente a Hillary Clinton, aunque no quiero meterme en política de otros países, que no me corresponde, pero a veces es la opinión en muchos países que toman con mucha liberalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un ser humano es concebido, otros seres humanos toman la decisión de eliminarlo, con lo que conocemos como aborto. A veces lo eliminan a los 3 meses de gestación, a veces a los 4 meses de gestación, o a veces a los pocos días de gestación. Pero eliminar a un ser humano que ya está concebido, eso ya es un aborto.
Pero en este caso se nos dice bien específicamente, tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, que María había concebido por la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer un poquito de lo que dice el Evangelio de Lucas también al respecto, en Lucas 1:35, si me acompañan allí. Recordemos que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos porque caminan casi en paralelo. Entonces hay muchas cosas que podemos leer conjuntamente, aunque los 4 evangelios son los que nos dan los 4 vistazos de todo el tiempo de la vida de Jesucristo. Pero de la niñez de Jesucristo, 1:35. Cuando el ángel se le apareció a María y le anunció, una parte, una sección nomás, en Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, María iba a ser cubierta por el Altísimo y el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural y milagrosa, intervino en un ser humano, en este caso en María, para que aparezca dentro de ella un nuevo ser que sería el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios formado en María no ha sido por intervención humana, no se juntó la celulita del varón con la celulita de la mujer para formar ese nuevo ser en esa concepción, sino que por obra sobrenatural del Espíritu Santo se formó el nuevo ser en el vientre de María. Por eso, al ser un acto divino y no un acto humano, es que Jesús nació completamente sin pecado. Todos los seres humanos, desde Adán y toda la descendencia de Adán y Eva, por causa del pecado de Adán y Eva, todos los seres humanos genéticamente y espiritualmente transmitimos el pecado a las generaciones que siguen. Yo, un pecador, aunque arrepentido, con mi esposa, pecadora arrepentida, tenemos un hijo y nuestro hijo nace con pecado original. Nosotros también descendemos de Adán y Eva. Y todos los seres humanos nacen con pecado original. No existe ningún solo ser humano que no nazca con pecado original. No existe ni un solo ser humano. Todos los que han nacido antiguamente, desde Adán y Eva, todos los que nacen en la actualidad y todos los que nazcan después, todos los seres humanos nacen con pecado original. ¿Quién es el único que no ha nacido con pecado original? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, no por intervención humana. No hubo un gen de José que se juntó con el gen de María y de ahí salió Jesús, no, sino que el Espíritu Santo formó el nuevo ser. Por eso es que nosotros tenemos esa certeza. Jesucristo fue santo desde su nacimiento, santo, puro, sin mancha, y después vivió una vida santa y perfecta y sin pecado. Por eso es que Jesús es el único que podía ofrendar su vida por los pecados de toda la humanidad. Nadie más. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que fueron muy buenos ejemplos de siervos de Dios, dignos de ser imitados y con unas vidas preciosas, pero aún así nacieron también con pecado. Hay una doctrina errada que enseñan algunas iglesias tradicionales con respecto a que María, como María iba a tener en su vientre a Jesús, María también tenía que haber nacido sin pecado. Pero nosotros la semana pasada hemos estudiado la genealogía de Jesús. Hemos visto que todas las personas que estaban en la línea genealógica de Jesús no eran seres humanos perfectos. Hubieron personas buenas, pero también hubieron casos bien exagerados de errores. Personas que mintieron, personas que engañaron, personas que asesinaron, personas que cometieron errores de todo tipo. Eso hubo en la línea genealógica de Jesús. Y justamente para demostrar que Dios utiliza seres humanos imperfectos, aún así, para hacer su obra. Y si María, para haber tenido a Jesús, tuviera que haber sido santa, perfecta y sin pecado original, entonces la mamá de María también tendría que haber sido. Y la abuelita, y la bisabuela, y los bisabuelos, y los tatarabuelos, y así toda la línea genealógica tendría que ser absolutamente perfecta para traer al Hijo de Dios. Pero no fue así. Sin embargo, no para nada menospreciamos lo linda persona y lo santa y lo sierva que fue María y cómo fue utilizada por el Señor.
Entonces, sucedió esto. María había concebido por el Espíritu Santo, versículo 19 del Evangelio de Mateo. Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mencionan a José, y hay unas cuantas menciones de José, sobre todo en el tiempo de la niñez de Jesucristo, porque cuando Jesús ya era adulto, esta vez no me equivoco, cuando Jesús ya era adulto, ya no se escucha nada acerca de la vida de José. Pero lo que escuchamos ahora es de que se le menciona como que José era un hombre justo. Y es muy lindo que en la palabra de Dios se mencione a alguien como un hombre justo, como un varón justo. No muchos tienen ese calificativo. De repente por ahí Daniel, de repente por ahí Job, quizás Noé, Enoc, algunos cuantos seres, pero hay otros que le fallaron a Dios, hasta David, un hombre conforme al corazón de Dios, que también le falló a Dios. Pero es muy lindo que tener ese testimonio en las Escrituras. José, un hombre justo, se significaba que era recto, que era íntegro, pero que también al mismo tiempo era bondadoso, misericordioso y tenía mansedumbre. Dice que como él era un hombre justo, no quiso infamarla, no quiso que María tuviera mala fama. María había concebido del Espíritu Santo. Pero nosotros, porque lo hemos aprendido desde chiquitos, sabemos que María concibió del Espíritu Santo y lo tomamos todo a la bien. Pero ¿qué tal si hubiéramos vivido en esa época y María hubiera sido nuestra vecina? Nuestra vecina la comprometía con José, José ni enterado, y ella está embarazada. ¿Qué hubiéramos opinado de ella? ¡Wow! Algo parecido a lo que pasó con Tamar, cuando Tamar salió embarazada y lo primero que le dijeron a su suegro, a Judá, le dijeron: tu nuera Tamar ha salido embarazada, ha fornicado. Ah, no, que muera, tiene que morir. Qué barbaridad lo que ha hecho. De esa misma manera debe haber sido lo que María debe haber enfrentado cuando concibió del Espíritu Santo y tenía que contárselo a sus papás y tenía que contárselo al desposado, a su comprometido, a su marido, a José. Pero cuando José se entera, él lo primero que piensa es: no quiero que todo el mundo la tire al piso a María y que todo el mundo hable mal de ella. No quiero que le hagan problemas, pero además de eso, en esa época, el adulterio, ¿cómo se castigaba? Apedreando, con la muerte. Entonces, ese era el riesgo que estaba afrontando María, de ser apedreada. Ahora, lo normal, si José, nos dice que era un hombre justo, si José hubiera sido un hombre justo, pero justo por el lado legalista, de esos que todo lo hacen al pie de la letra, como era el apóstol Pablo antes de convertirse, cuando era Saulo, si hubiera sido un hombre tajante, radical, de esos que cumplen la ley al pie de la letra, ¿qué hubiera dicho José con respecto a María? ¿Lo hubiera querido dejar secretamente? ¿Hubiera querido que no infamen? Hubiera pedido que la lapiden, hubiera pedido que la apedreen, pero vemos que José ejerce de misericordia y de buen corazón y de mansedumbre, porque aún sabiendo que era posible de que su esposa, su comprometida, hubiera pasado algo, él dice, él era un hombre justo y no quería infamarla. Ahora, muchas cosas pueden haber pasado por su cabeza. ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó? De repente cometió un error, o de repente alguien, una persona mala le hizo algo malo a ella y por eso salió embarazada. O sea, pero notemos algo, que José buscó el beneficio de la duda, no buscó culparla, sino que al revés, buscó ver una manera de que ella no saliera tan mal parada dentro de este episodio. Pero así encontramos algo en el carácter de José que es muy lindo. Muchas veces las personas tienen la posibilidad de ser rectas, pero por el lado del juicio, de la condenación y del legalismo. O también puede ser recto por el lado de la misericordia, de la compasión, del perdón, del beneficio de la duda, por el lado de la gracia. Dentro de las iglesias cristianas muchas veces sucede eso. Nos enfrentamos a situaciones en las cuales somos afectados por lo que hacen otros. Definitivamente, José fue afectado fuertemente por lo que había sucedido con María. Eso lo afectó a él. ¿Cómo era posible? Él habrá sentido vergüenza de que su comprometida estuviera embarazada.
Pero su actitud no fue tragarse crudo a María, su actitud no fue de tirarla al piso, su actitud no fue ni siquiera de juzgarla y decir, lo que pasa es que ella es una tal por cual y merece morir apedreada. Pero ¿qué sucede muchas veces en lo que hacemos entre hermanos y hermanas en las iglesias cristianas? Sucede algo que nos afecta o que nos ofende y nosotros ¿qué pensamos? Seguramente lo hizo sin querer, no, seguramente tuvo un mal día, no, seguramente está atravesando problemas. Muchas veces no pensamos así. Muchas veces cuando somos afectados, ya sean por actos, por hechos o por palabras de otras personas que nos ofenden, lo primero que pensamos es, no, seguro me quieren hacer daño. No, seguro que me tienen envidia. ¿Por qué habrán querido hacer eso? Lo que pasa es que me odian. Y muchas veces lo primero que pensamos y lo primero que nos viene a la cabeza es todo lo malo, todo lo negativo, por lo cual nos han afectado. Pero no queremos pensar en toda la otra posibilidad. Muchas veces, ya sea como hermanos o como líderes, sean pastores, líderes, profesores de escuela dominical, miembros de la alabanza, vamos a estar expuestos a circunstancias en las cuales vamos a ser afectados los unos por los otros. De repente yo converso con alguien y en ese momento estoy ofuscado haciendo algunas cosas. Me ha pasado a mí también. He estado conversando con algún hermano y el hermano me ha insistido en algo y de repente dentro de la iglesia yo, esto no es así, es así. Y de repente me di cuenta que yo había sido brusco. Pero yo desde adentro mío yo no me daba cuenta de que yo había sido brusco, que había sido tosco o que había tratado mal a alguien. Entonces obviamente la otra persona se sentía ofendida. Pero no me daba cuenta que la otra persona se había sentido ofendida hasta que me lo decía. Muchas veces nos afectamos, es natural, somos seres humanos. La iglesia está llena de seres humanos imperfectos y nos podemos afectar unos a otros. Pero ¿qué vamos a hacer cuando nos afectamos unos a otros? ¿Vamos a aplicar el corazón de Jesucristo con mansedumbre, con amor? ¿O vamos a irnos para el lado del juicio y de la condenación? Estando siempre a la defensiva, echándole la culpa a todo el mundo de todas las cosas y poniéndonos con amargura a quejarnos de lo que los demás hacen hacia nosotros. En algunos mensajes, en algunas prédicas del pastor Chuck Smith, escuché que él comentaba y decía, cuando se trata de juzgar a un hermano por algún problema que haya tenido, si es que me equivoco en el juicio, si es que me equivoco en mi apreciación, prefiero equivocarme por el lado de la gracia que equivocarme por el lado del juicio. ¿A qué se refería? Alguien hace algo malo, pero esa persona te dice, disculpa, no lo quise hacer. Si esa persona, si ese hermano me dice, disculpa, no lo quise hacer, pues le voy a creer. De repente sí lo quiso hacer, pero él me está diciendo que no lo quiso hacer. Entonces yo lo perdono y lo perdono con todo mi corazón y además lo amo. Y le doy mi amor y le ofrezco misericordia y perdón. Yo también soy un ser humano que comete errores. Pero de repente, en el fondo, sí lo quiso hacer. Y entonces yo al perdonarlo y al tomarlo con tanto amor, podría ser que me haya equivocado en ese momento en el juicio que he tenido hacia él. Pero me equivoqué por el lado de la gracia. Pero podría suceder lo inverso. Que alguien de verdad me pide disculpas y yo no le creo. No, si tú siempre haces lo mismo, lo que pasa es que tú me detestas. Pero discúlpame. No, sí, claro, pues te disculpo, pero no te perdono, no, porque no me voy a olvidar lo que me has hecho. Entonces nos ponemos en un plan en el cual tachamos a las personas que nos han ofendido, las sepultamos y pensamos que ya no sirven para nosotros. Y eso a veces sucede dentro de las iglesias cristianas. Acá tenemos un gran ejemplo en José. Lo que él pasó no fue nada sencillo. Sin embargo, prefirió aplicar la gracia que aplicar el juicio. Dice en el versículo 20 que José estaba pensando en esto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En varias oportunidades, en este capítulo 1 y en el capítulo 2 de Mateo, vamos a ver que José recibe revelaciones de Dios por medio del ángel a través de sueños. Dios se puede manifestar y puede revelar cosas, mostrar cosas de muchas maneras diferentes. Si en esos tiempos, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a veces Dios permitía que se revelaran cosas por medio de sueños, ¿qué podemos decir? Eso era antes.
en la Biblia, en los Evangelios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero eso ya no es para nuestros días. ¿Podemos pensar así? ¿Podemos pensar que Dios ya no se puede manifestar en sueños el día de hoy? Muchas veces enseñamos acerca de los dones del Espíritu Santo y de las manifestaciones que puede tener Dios para manifestarse a las personas, valga la redundancia. Pero a veces los queremos poner en dos extremos. Hay un extremo en el cual queremos darle significado a todo lo que nos pasa. Y todos los sueños que tenemos, de repente soñé con la tía Periquita y ya estoy pensando en que algo Dios me quiere hablar con la tía Periquita y le busco un significado. Sueño con otra cosa, sueño con pajaritos que volaron y ya le estoy tratando de dar un significado a los pajaritos que volaron. Y hasta la mosca que se paró encima del plato, si soñé con eso, también le quiero dar un significado, ¿no? Que las moscas tienen tal significado en la Biblia, que ese que el otro. Y hay muchas veces exageraciones en las iglesias cristianas donde le buscan significado a todo. Y apenas una persona tiene algún sueño que lo inquietó, van corriendo a conversar con el líder, van corriendo a hablar con el pastor. Pastor, ¿qué significará esto? Y en algunas iglesias donde a eso le dan mucha importancia, los pastores, los líderes, los consejeros están tratando de darle todo tipo de interpretaciones a todos los sueños y les dan interpretaciones. Se ha soñado con mosca, mosca es significado de Belcebú, que es el señor de las moscas, y ya te están dando un significado y una interpretación y todo. No necesariamente todos los sueños tienen que ser algo que Dios nos quiera hablar, pero sí podría ser que Dios permita que tengamos sueños. Todo lo que necesitábamos de la revelación de parte de Dios para tener vida eterna y tener una relación con Dios, todo ya está aquí en la Biblia. No hay nada nuevo, extra, que necesite ser revelado. No hay nada que podamos añadir a las Escrituras que necesite ser revelado. Pero sin embargo, Dios no lo vamos a maniatar, no vamos a maniatar al Espíritu Santo si el Espíritu Santo se quiere manifestar de diferentes maneras. Y podría ser que en nuestros tiempos alguien reciba sueños también como algo que el Señor quiere permitir que conozcamos. Incluso en las tomas de decisiones, cuando tenemos que tomar decisiones importantes, muchas veces oramos y decimos, Señor, ¿cómo sé si voy a tomar esta decisión? Entonces tenemos que tomar muchas cosas en cuenta, algunas cosas en cuenta. Para tomar una buena decisión, primero nos ponemos a orar y nos fijamos de que lo que estamos decidiendo no vaya en contra de la palabra de Dios. Si estamos orando y lo que voy a decidir no va en contra de la palabra de Dios, y estoy con un buen comienzo. Pero además le pido al Señor que me muestre circunstancias propicias. De repente me encuentro con un hermano, con una hermana que me hablan sobre el tema y que eso me ayuda. Justo en lo que estaba pensando. Y de repente fui el domingo a la iglesia y justo en la prédica hablaron acerca de lo que yo estaba pensando. Y de repente por ahí, con un sueño más, de repente el Señor me confirma y me da más fortaleza en lo que estoy por decidir. Hace unos cuantitos años atrás, aproximadamente 15, casi 15, en el tiempo en que estuve de novio con Rocío, estaba yo pensando y meditando acerca de tomar la decisión de comprometerme y de casarme con Rocío. Y ustedes saben que los hombres siempre estamos con eso, ¿no? De que sí, que no, que sí, que no, y pensamos y oramos. Y yo oraba y le pedía al Señor la confirmación. Y dentro de esa oración tuve un sueño muy lindo, que no es que el Señor me habló específicamente a través del sueño, pero tuve un sueño muy lindo con Rocío, y ese sueño lo tomé como una cosa linda de parte de Dios, dentro de otras cosas más que se juntaron para yo tener el paquete completo de, digamos, la confirmación de lo que le estaba pidiendo a Dios, que me confirme si me iba a casar con Rocío. Pero coincidentemente por esos tiempos, también hubo esta prédica de Mateo capítulo 1, donde justamente Dios le dice a José por medio del ángel y en sueños le dice, no temas en tomar a María por esposa. Y en esa prédica, entonces ya Dios me tocó el corazón diciéndome, no temas en tomar a Rocío por esposa. Entonces yo, con todas esas confirmaciones, dije, sí, Señor, si es de ti, no puede haber otra cosa mejor en el mundo para mí. Y yo sabía que Rocío era la mujer de mi vida y que con ella me tenía que casar. Así que salté del trampolín a la piscina y una decisión de la cual nunca me he arrepentido porque el Señor me la confirmó por muchos lados. Entonces, el Señor se manifestaba a través de sueños y en este caso con José. Pudiera darse el día de hoy también para ayudarnos en las tomas de decisiones, pero tenemos que tener cuidado cómo tomamos los sueños. No vaya a ser que un día
Una noche nos metimos un atracón de comida y estamos con indigestión y toda la madrugada hemos estado soñando y después con todos esos sueños estamos creyendo de que Dios nos quiere hablar algo. No siempre necesariamente. Muy bien. Entonces, versículo 20. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le anuncia a José que María estaba embarazada, pero del Espíritu Santo. Había ahí un santo ser, y que el niño que nacería le habrían de poner el nombre de Jesús, porque él habría de salvar a su pueblo de sus pecados. Qué lindo nombre el de Jesús. Jesús es un nombre que viene de la contracción de dos palabras hebreas. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Dios se lo reveló a Moisés en el libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 3, versículos 14, 15 y 16, cuando Moisés le pregunta a Dios, Dios se le apareció, recuerdan, en la zarza ardiendo, y Dios le dijo a Moisés: quítate los zapatos porque estás en tierra santa, y Moisés empezó a hablar con la zarza ardiendo, y la voz de Dios que venía de ahí, y cuando Dios le dice: anda que te voy a enviar a los hijos de Israel a Egipto para que los liberes y los saques, Moisés dijo: pero voy a ir, y ¿de parte de quién les voy a decir quién me envía? ¿Cómo sé quién me está enviando? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le revela su nombre. Diles: yo soy el que soy, me está enviando. Yo soy. Y Dios se manifestó con su nombre: yo soy el que soy. Y su nombre lo manifestó con 4 letras: YHWH, que en griego se le dice el tetragramatón, esas 4 letras, YHWH. Estas letras por sí solas no se pueden pronunciar porque son consonantes, YHWH. Si tú tratas de pronunciar eso, no vas a poder pronunciarlo. Pero significa yo soy el que soy, que nos da una idea de la esencia, de la existencia y del ser. Todo lo que existe y lo que es, eso es Dios, y Él da vida, de Él mana la vida, Él es el inicio de la vida y Él en sí mismo es vida. Yo soy el que soy. Con el paso del tiempo, los hebraístas, cuando escribían en el Antiguo Testamento el nombre de Dios, muchas veces lo querían hacer con mucho respeto. Estaban ahí las iniciales YHWH, las letras, el tetragramatón, pero los israelitas no querían ni pronunciarlo por respeto. Entonces, con el paso de los años se perdió completamente la pronunciación, no se sabía cómo se pronunciaba. Los israelitas leían el texto y cuando llegaban a YHWH se quedaban callados, saltaban y continuaban leyendo después. Unos años, unos siglos después de que murió Jesucristo, unos nuevos escribas y copistas, como una contraseña en los escritos del Antiguo Testamento, ponían las vocales de la palabra Adonai debajo del YHWH. Entonces esa A o A hicieron que sonara esta mezcla de palabras YHWH con las vocales de Adonai, que significa el Señor. Esa mezcla hizo que saliera una palabra mezclada que se podía pronunciar como Yahvé o como Jehová. Entonces, ustedes van a ver que en las Biblias católicas van a encontrar en el Antiguo Testamento Yahvé como el nombre de Dios, y en las Biblias cristianas evangélicas van a encontrar Jehová como el nombre de Dios. Los testigos de Jehová lo han tomado de manera tan radical que dicen que Jehová es el nombre de Dios y que ese es el nombre que tenemos que honrar, y que los que no honran el nombre de Jehová no son verdaderos creyentes. Pero Jehová realmente no es el nombre de Dios. Es una unión de las vocales de Adonai con YHWH. Los estudiosos antiguos, los estudiosos más eruditos de la palabra de Dios, creen que la pronunciación más parecida debe haber sido algo como Yahweh. Sin embargo, este YHWH de Yahweh, Yahvé o Jehová tiene una contracción que en el Antiguo Testamento se usa en el libro de los Salmos. No sé si ustedes lo han visto. Yah. Alabad a Yah, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en los salmos de alabanzas vamos a ver la palabra Halel Uyah, aleluya. Halel Uyah, alabad a Yah, alabad a Jehová. Entonces, en el nombre de Jesús está contenido este nombre. Jesús es la unión de dos palabras, Yahshua, Yahshua, Yahshua o Yeshua. Entonces, Ye o Ya,
que es el nombre de Dios, yo soy el que soy, Shua, que significa salvación. Jehová es salvación. Ese es el nombre de nuestro Salvador. Jehová es salvación, Yahvé es salvación. Y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando se refiere a su pueblo, obviamente muchos dirán, se refiere al pueblo de Israel, al pueblo judío. Pero después el apóstol Pablo nos explica que todos los creyentes cristianos, todos los gentiles, hemos sido injertados en el pueblo de Israel por medio de Jesucristo. Así que vino para salvar a su pueblo, a todos nosotros, a todos los que en el Antiguo Testamento, después durante tiempos de Jesús y hasta nuestros días, todos aquellos que aman a Dios y que creen por fe en Dios y en Jesucristo, Jesucristo vino a morir en la cruz para la salvación del pecado de todos ellos. Entonces, Jesucristo vino para eso. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero es bueno, siempre, a pesar de que somos creyentes, a pesar de que ya conocemos la palabra, siempre es bueno recordar algunos principios básicos de lo que predicamos. Quizás el Señor nos dé la oportunidad también de compartirlo con otros. ¿De qué nos vino a salvar Jesucristo? Lo acabamos de leer. ¿Para qué vino a salvarnos Jesucristo? ¿A salvarnos de qué? De la muerte eterna y de lo que hemos leído. ¿Para salvar a su pueblo de qué? De sus pecados. Muy bien. De la condenación eterna, de la muerte eterna, de sus pecados. Justamente, porque dice, porque vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y ese es el punto. ¿Cuál es el problema con los pecados? ¿Hay problema con los pecados? ¿Hay problema con el pecado? Sí hay problema. ¿Qué cosa es el pecado? El pecado es aquello que nos contrapone a Dios. El pecado es fallar en el blanco. Dios es santo, Dios es recto, Dios es justo, y yo no le doy al blanco, me equivoco y cometo error y disparo para cualquier lado. El pecado causa ruptura en la relación de los seres humanos con Dios, causa separación de Dios. Pero la consecuencia más grave del pecado es la separación eterna de Dios. ¿Se imaginan? Los seres humanos hemos sido creados para andar en comunión con Dios y estar cerca a Él para siempre. Para eso nos ha creado. Y el pecado nos despega de Dios, nos separa y crea una barrera entre Dios y los seres humanos. El pecado es nefasto. Tan malo es que los seres humanos nos acostumbramos al pecado y hemos perdido de vista nuestra conciencia de Dios. Entonces vivimos pensando en todo, pensando en que tengo que estudiar, que tengo que trabajar, que tengo que comer, que tengo que casarme, que los amigos, que la fiesta. Pienso en todo y si me queda un poco de tiempo, de repente pienso en Dios. Porque se ha trastornado nuestra naturaleza. El ser humano que fue creado espíritu, alma y cuerpo, ha puesto como más importante el cuerpo, luego las emociones, las partes emocionales y por último las cosas espirituales. Hemos invertido ese orden por causa del pecado. El pecado causa ruptura de Dios. Pero, si bien es cierto, Jesucristo vino para solucionar el problema del pecado, para que el ser humano nuevamente pueda tener comunicación con un Dios santo, nuevamente pueda tener comunión con un Dios santo, y para que podamos disfrutar de la vida eterna, no solamente cuando nos vayamos a la presencia del Señor, sino para que disfrutemos de la vida eterna desde ya. Por eso es que Jesucristo oró diciendo en Getsemaní, diciendo, Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna, no tengamos solamente el concepto de la eternidad como lo que viene después, sino que desde ya podemos disfrutar de la eternidad, con una relación con el Creador de todo el universo. Si te dieran una invitación, una cita, una invitación, te has ganado un pase para cenar en Palacio de Gobierno con el presidente. ¡Ah! Te sentirías muy emocionado, voy a almorzar con el presidente. ¿Quién soy yo para almorzar con el presidente? Y te invitan y vas a Palacio de Gobierno y te sientas a la mesa y viene Kuczynski a contarte chistes y tienen una charla muy amena y tú te sientes todo halagado y él te conoce personalmente por tu nombre y todo, y te dice, te voy a aceptar como amigo en Facebook y te sientes lo máximo porque has tenido una cena con el presidente. ¿Cuánto más es tener una relación personal con el Creador del universo? Jesucristo vino para eso, para salvar a su pueblo de sus pecados, para que podamos tener vida eterna, para que podamos estar
para siempre con Dios. Pero además, Jesucristo tenía esa capacidad de salvar. Esa capacidad de salvar al ser humano de sus pecados, en el Antiguo Testamento se nombra como una posibilidad únicamente de Dios. Pero en el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo ejerce esa posibilidad de Dios. En Isaías dice en que en ninguna otra persona hay salvación, que solamente Dios salva. En Isaías 43:11, que lo voy a leer. Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, solo Dios salva. La salvación no está en seres humanos, la salvación no está en otras cosas. Solo Dios salva de las consecuencias y del efecto del pecado. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, si solamente Jehová salva, si solamente Dios salva, ¿quién es Jesucristo para que Él salve? Nos da una evidencia que Jesucristo es Dios. Eso nos lo confirma Hechos 4:12 en el Nuevo Testamento, en este discurso de Pedro, cuando habla acerca de Jesucristo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. ¿Que la salvación no la puedo encontrar en otra religión? No es que todas las religiones son buenos caminos que conducen a Dios, porque todas las religiones estimulan al amor, como está diciendo actualmente un líder religioso mundial. Todas las religiones son buenas, todas te conducen a Dios, todas nos unen a lo mismo. Si todas las religiones condujeran a Dios, y si todas las religiones fueran buenas, entonces, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Qué malo Dios, qué cruel, qué cruento de enviar a su Hijo a morir en la cruz, si uno podía tener salvación y tener vida eterna siendo budista, o siendo islámico, o siendo del Hare Krishna, o teniendo tantas otras religiones que existían en esa época. Total, todos los caminos son buenos, todas las religiones son buenas, con tal que las personas sean buenas. Si así fuera, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Pero el hecho de que Jesús hubiera experimentado una muerte tan cruenta es que no había otra manera, y en ningún otro hay salvación. Entonces, si hay personas con un corazón sincero en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier circunstancia cultural que buscan y llaman a Dios, con toda seguridad Dios le va a manifestar se va a manifestar para que por medio de Jesucristo esa persona tenga salvación. No importa de qué lugar sea esa persona. Entonces, dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, estoy volviendo a Mateo capítulo 1, versículo 22, he aquí, versículo 23, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Habíamos comentado que Mateo especialmente hizo mucho énfasis en demostrar que Jesucristo, el Mesías, el Rey de Israel, el Hijo de Dios, era el cumplimiento de las profecías contenidas en las Escrituras del Antiguo Testamento. Mateo es el libro del Nuevo Testamento que más referencias tiene a las profecías del Antiguo Testamento, excepto la carta a los Romanos, donde Pablo también pone muchas referencias. Pero de entre todos los evangelios, el Evangelio de Mateo es el que tiene más referencias a profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesucristo. Y por eso que muchas veces vamos a leer en el Evangelio de Mateo que dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por Dios por medio del profeta. Pero esto que está citando Mateo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, eso fue escrito 700 años antes de que existiera Mateo. Eso fue escrito en el libro de Isaías, y ustedes lo pueden encontrar en sus Biblias en Isaías 7:14. He aquí les doy una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso se encuentra en Isaías 7:14. El libro de Isaías, el ministerio del profeta Isaías, fue probablemente unos 700 años antes de Mateo. ¿Cómo podía saber Isaías tantas cosas precisas que escribió acerca del Mesías? Con respecto a que sería hijo de Dios, con respecto a muchos otros detalles que Isaías da, no solamente aquí, sino en otros pasajes. Y también hay muchos otros pasajes en todo el Antiguo Testamento con estos elementos. Justamente, una de las razones por las cuales nosotros sabemos que tenemos un libro que viene de parte de Dios es por el elemento profético. Cuando encontramos profecías que se cumplen
de manera exacta 700 años después, 500 años después, 1000 años después, es que sabemos que tenemos un libro sobrenatural. Un libro donde en el Antiguo Testamento hay unas 300 referencias mesiánicas que apuntaban hacia Jesucristo. Y de esas 300 referencias mesiánicas hay como 60 profecías específicas que se cumplieron en Jesucristo. Eso es algo tremendamente sobrenatural. Algunas personas se han dedicado a hacer estudios inclusive de probabilidades. Decían que para que 8 profecías, solo 8 profecías se cumplieran en una sola persona, en la persona de Jesucristo, la probabilidad era mínima. La probabilidad era una en varios miles de millones. De tal manera que la probabilidad era casi nula de que 8 profecías se pudieran cumplir en una sola persona. Pero Jesucristo no cumplió solamente 8 profecías, sino que en Él se cumplieron muchísimas más. Comparar que en Jesucristo se cumplieran 8 profecías, vamos a ponerlo como un acto al azar. Supongamos que todo el territorio nacional del Perú, todo el país, lo llenáramos con moneditas de un sol hasta por una altura de 30 centímetros. 30 centímetros de moneditas de un sol y llenamos todo el territorio nacional de moneditas. De ahí al azar metemos la mano y sacamos una monedita y la marco. Luego la vuelvo a tirar esa monedita y mezclo todas las monedas de todo el territorio nacional que están a 30 centímetros de altura del piso. ¿Se imaginan cuántas millones de monedas hay? Millones de millones y millones de monedas. Y luego le decimos a una persona, por favor, mete la mano en las monedas a ver si te toca la que estaba marcadita, dentro de los miles de millones. Esa misma posibilidad es de la que se cumplan 8 profecías en una sola persona en un momento histórico como fue Jesucristo. Ahora imagínense, en Jesucristo no se cumplieron 8. Se cumplieron 60 profecías bien específicas y como 300 referencias mesiánicas en Él que ya se cumplieron con su primera venida y hay muchas otras profecías que se van a cumplir cuando Él venga por segunda vez. Hermanos y hermanas, para que tengamos seguridad de que lo que tenemos en las manos es sobrenatural y confiable. Es imposible que sea una obra humana esto que tenemos en las manos. La palabra de Dios no es una obra humana, es una obra divina. Está la mano de Dios puesta ahí, el elemento profético. Entonces da la profecía y Mateo la cita. He aquí que la Virgen concebirá. Todo esto se dio para que se cumpliese lo dicho por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esto es algo preciosísimo. Emmanuel, Dios con nosotros. La presencia misma de Dios, el Hijo de Dios, en medio de los seres humanos. Jesucristo no es un profeta más. Jesucristo no es un maestro iluminado más. Jesucristo no es similar a Mahoma, o similar a Buda, o similar a otros líderes religiosos que existieron en la antigüedad. Jesucristo, el Hijo de Dios, de la misma esencia de Dios, es Dios con nosotros. ¿Nos damos cuenta en quién hemos puesto nuestra confianza? ¿Nos damos cuenta quién es nuestro Maestro? ¿Quién es nuestro Señor? Es alguien maravilloso, el Hijo de Dios. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto a Jesucristo? No nos deja lugar a dudas. Jesucristo es Dios, pero Jesucristo no es el Padre. Pero Jesucristo junto con el Padre y con el Espíritu Santo forman un solo Dios que existe eternamente. En Juan 1:1 se nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Y luego en Juan 1:14 dice, y aquel Verbo vino y habitó entre nosotros. Es decir, aquel Verbo que es Dios, habitó entre nosotros. No es poca cosa, es Dios mismo quien se humilló a sí mismo, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, no lo voy a leer ahorita, pero que cómo se humilló Jesucristo, que se despojó a sí mismo y no se aferró ser igual a Dios, sino que se despojó y habitó entre nosotros, se humilló y se hizo un ser humano y tomó forma de siervo. En Colosenses se nos dicen cosas muy lindas también acerca de Jesucristo. Vamos un ratito ahí a Colosenses capítulo 1, Colosenses 1:5. En el Nuevo Testamento, después de Filipenses. No, perdón, 1:15. Colosenses 1:15. Dice,
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La imagen del Dios invisible. Y luego en Colosenses mismo, capítulo 2, versículo Colosenses 2:9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo está todo lo que necesitamos conocer de Dios, se encuentra en Jesucristo. A Jesucristo no le falta nada para ser plenamente Dios. Jesucristo es Dios. Y por eso es que nosotros podemos confiar en que aquel que es poderoso para dar vida, también será poderoso en darnos vida a nosotros. ¿Hay alguna dificultad muy grande en tu vida? ¿Hay alguna circunstancia que te parece imposible? Pues tú has puesto tu confianza en Jesucristo. Jesucristo es Dios y tiene todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Dios y sabe todo también. Entonces, podemos confiar plenamente en que estamos en buenas manos, que nuestro Maestro, nuestro Señor, es todopoderoso, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y finalmente, terminando Mateo capítulo 1 con los versículos 24 y 25. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces José fue avisado en sueños, recibió a su esposa y dice en el Evangelio de Mateo específicamente, menciona, recibió a su esposa y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ese no la conoció en lenguaje bíblico es un eufemismo para decir de una manera bonita, digamos apta para todo público, que no tuvo vida conyugal con ella todavía hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pero después de que dio a luz a su hijo primogénito, porque noten, dice hijo primogénito, pero ¿de quién? De María. Entonces, muchos estudiosos de la Biblia, al leer las Escrituras y al ver que en Mateo y en Marcos también mencionan que Jesús ya de adulto fue visitado por su madre y por sus hermanos, muchos piensan, sí, María, después de que Jesús nació, y que cuando Jesús vino a ser concebido en María, María era virgen, porque la profecía dice eso, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, Dios con nosotros, pero que después de eso, cuando Jesús ya nace, entonces María tiene una vida conyugal con José, pero no sé por qué, porque realmente que no hay explicación, por qué la iglesia tradicional ha empezado a enseñar como 300 años después de que nació Jesucristo, empezó a enseñar de que María se conservó virgen para siempre, de que nunca más tuvo nada con nadie, con su esposo. Pero eso sería algo, aparte de ilógico, sería algo anormal bíblicamente hablando y sería aberrante bíblicamente hablando, porque la relación matrimonial no es nada sucio. La relación matrimonial no es algo indigno y no es algo que ensucie, sino es todo lo contrario. La relación matrimonial es santa, es linda y es preciosa en su lugar. Entonces, y es más, la Biblia enseña, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, enseña que hay un deber conyugal de la esposa hacia el esposo y del esposo hacia la esposa, y que ese deber conyugal debe ser cumplido. Entonces, es imposible que María, siendo una mujer de Dios, y José, siendo un hombre de Dios, no hayan tenido una vida conyugal después de que Jesucristo nació. Pero eso no tiene absolutamente nada de malo, ni eso no menoscaba en nada la santidad de María y lo precioso ser humano que ella haya sido y lo gran ser humano que haya sido José, no lo menoscaba en nada. Pero nos quedamos entonces con algunas reflexiones para terminar como aplicación a nuestra vida personal. La vida conyugal es para que sea en matrimonio, lo viviré así y lo enseñaré así a las generaciones que vienen de mis hermanos y hermanas cristianos. Luego, cuando sucedan cosas que me afecten por actos o palabras de mis hermanos, ¿cómo lo voy a tomar? ¿Le daré el beneficio de la duda o voy a juzgar tajantemente? Entonces, dice el apóstol Pablo, el amor todo lo cree. Prefiero equivocarme por el lado de la gracia que equivocarme por el lado del juicio. Después, buenas decisiones tomaremos cuando estemos en buena comunión con Dios y Dios nos va a hablar de muchas maneras y quizás en algunas decisiones, incluidos algunos sueños con los que nos podrá confirmar nuestras decisiones. Luego,
Finalmente, Jesucristo vino a salvarme del pecado y de sus consecuencias. Para eso vino el Hijo de Dios a la humanidad. He aceptado eso, seguramente que nosotros como creyentes cristianos lo hemos aceptado. Pero muchas veces nos acostumbramos a oír eso. Sí, Jesucristo murió por nuestros pecados, Jesucristo murió por nuestros pecados, Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero realmente lo he aceptado, lo he digerido y lo he permitido en mi vida. Es decir, he llegado al convencimiento de que yo a mí mismo no me puedo salvar, y por mucho que me esfuerce en ser buenito y por mucho que me esfuerce en cumplir con todos los mandamientos, nunca voy a poder ser perfecto en mis fuerzas y siempre le voy a volver a fallar a Dios. Por eso necesitaba de un Salvador y por eso necesitaba que el Hijo de Dios muriera en la cruz. Pero además compartiré eso también con otras personas. Vino Emmanuel, Dios con nosotros, a vivir aquí en la tierra, y nosotros ahora tenemos ese beneficio de poder tener una relación personal con el Creador del universo. No nos quedemos con eso para nosotros solitos, compartámoslo con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros parientes, en nuestro trabajo y a donde sea que nos llame el Señor. ¿Oramos? Bendito Dios, te damos gracias porque tu palabra es preciosa y toda tu palabra es buena. Desde Apocalipsis, desde el final hasta el principio, desde el principio hasta el final, toda tu palabra es buena. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido hoy día estudiar esta parte del Evangelio de Mateo. Gracias, Señor, porque a pesar de que es una lectura que la hemos quizás leído tantas veces, nuevamente nos refrescas cosas importantes que necesitamos considerar, o quizás algunas cosas nuevas con las que tú nos has querido hablar el día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica estas cosas que hemos reaprendido, estas cosas que hemos estudiado. Te pedimos que toques nuestros corazones y que pongas en nosotros misericordia y compasión, así como tuvo José esa justicia de no acusar a María injustamente, porque él, con las evidencias aparentes que tenía, él tranquilamente pudo haber acusado a María y de repente haberse juntado con otros líderes para que le apedrearan. Pero se hubiera equivocado grandemente, porque eras tú el que estaba actuando, Señor, detrás de todas esas circunstancias. Ayúdanos a ser misericordiosos, a ser mansos, a ser siervos tuyos, a ser obedientes a tu palabra. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por Emmanuel, porque Dios habita en nosotros y está con nosotros. Y gracias, Señor, porque Jesucristo no solamente vino, vivió, enseñó, murió en la cruz, resucitó y subió al cielo, sino tu Hijo Jesucristo está vivo el día de hoy, vivo en nuestros corazones, vivo en nuestras vidas, y es un Dios real. Y sabemos a quién estamos sirviendo y a quién le hemos entregado todo. Te entregamos todas nuestras circunstancias, amado Dios, que tú las conoces, y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.